Bueno, buenos días, no buenos días, buenas tardes, 6 de la tarde, otra vez, como siempre acá, con un nuevo relato de viaje en el día número 947,5 de la cuarentena. Y esta vez, como les había anticipado el último martes, vamos a ir a Asia, vamos a ir a los Himalayas. Hoy quienes vieron un poco el flyer con que estaba anunciando el relato, ya habrán visto, esto tiene que ver con Nepal, esto tiene que ver con el Annapurna. El Annapurna es uno de los macizos, es uno de los picos de lo que es la cordillera de los Himalayas. Cuando uno viaja a Nepal, lo que hace es ir al techo del mundo. Y cuando vas al techo del mundo te vienen a la cabeza, obviamente, todo eso que tiene que ver con los grandes alpinistas, con lo que son los grandes escaladores. En los Himalayas están lo que se llama los 8000. Los 8000 son esas montañas que tienen más de 8000 metros y solamente se encuentran esas montañas en lo que son los Himalayas. O sea, son un gran desafío para los escaladores. Y ahí está el pico más alto del mundo, la montaña más alta del mundo, que es el Everest, que tiene 8600 y pico de metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando uno va a Nepal, va con esta idea de subir o por lo menos de hacer algo vinculado a estos Himalayas. Y hoy en día hay muchos senderos de trekking. Cuando se sube al Everest por primera vez no existían estos senderos, esta idea de senderismo. ¿Quién sube por primera vez al Everest en el año 1953? Es Edmund Hillary, un neozelandés, acompañado por un portador, por un Sherpa, que se llama Tenzing. Entonces, cuando uno, insisto, va a Nepal, va con toda esta idea, con todo lo que tiene que ver con la leyenda, lo mismo que hablaba el otro día de Egipto, bueno, lo mismo con Nepal. Cuando uno va a determinado lugar, hay muchas cosas que lo van precediendo a uno y que tienen que ver con la imaginación, y en el caso de Nepal es esto, es el Everest, es el K2, es el Kanchenjunga, los principales picos del mundo, y es el Annapurna. ¿Y por qué digo el Annapurna? Bueno, recién les comentaba que hoy en día existen varios senderos para hacer trekking en muchas de estas montañas. De hecho, en algunos casos se puede llegar hasta la cima de estas montañas haciendo trekking. Por ejemplo, al Everest hay una forma de llegar que es justamente haciendo trekking. Por eso el Everest, por eso el ascenso del Everest, y esto entre comillas, se ha vuelto de alguna forma casi popular. Digo entre comillas porque obviamente no es algo popular y no es algo sencillo para hacer. Hay un gran problema para ascender, aún en senderos del trekking, a lo que es el Everest, porque fundamentalmente por lo que tiene que ver con la falta de aire. El problema aeróbico. Realmente a esas alturas, 8000 metros, 7000 metros sobre el nivel del mar, o casi 9000, como el caso de Everest, estamos hablando de 8600, el aire escasea, es muy duro y es muy fatigoso todo el ascenso que se hace, y entonces resulta muy peligroso y hay mucha gente que termina muriendo. Y uno tiene que hacer esos ascensos en pequeñas ventanas de clima favorable, que son muy pocos, porque si no de repente uno se encuentra con lo que son los grandes temporales. Allá arriba, a esas alturas, hay temporales realmente muy serios y entonces mucha gente ha muerto con esto que tiene que ver con los ascensos, con el trekking al Everest o ascensos también al Kanchenjunga. Creo que el K2, que es el segundo pico más alto del mundo, no tiene ascenso por trekking hasta lo que es la cima. De todos estos picos, el más popular en lo que tiene que ver con el senderismo, con el trekking, es el Annapurna. El Annapurna es el 10º pico más alto del mundo. Tiene más o menos una altura de casi 8100 metros. Es un enorme macizo en realidad el Annapurna, que tiene como unos 50 kilómetros de ancho, y a lo largo de ese macizo tiene 6 diferentes picos. El pico más alto es el Annapurna 1, después hay uno que se llama Annapurna 2, Annapurna 3, todo ese macizo se llama Annapurna, y el Annapurna 1 tiene eso, 8100 casi, un poquito menos, creo que es 8091, 8092 metros sobre el nivel del mar.
A lo largo y a lo ancho de todo ese macizo de Annapurna hay muchos senderos de trekking. Entonces, cuando uno llega a Nepal y quiere hacer un trekking, piensa en hacer un trekking en el Annapurna. Acá hay una amiga que creo que me está viendo ahora que se llama Pía, que allá por el año 1999, más o menos recuerdo, fui a la casa de ella, fuimos con Vale, que me acompañó en este viaje, y ella me dio una guía, Lonely Planet, sobre trekking en Nepal, trekking en los Himalayas. Y dentro de esos trekking es que yo elegí al final uno de esos trekking. Cuando yo llego a Nepal, llego con la idea de hacer un trekking. ¿Cómo llegamos a Nepal con Vale? Bueno, obviamente llegamos primero a Katmandú. Y estando en Katmandú, estando cerca de lo que es el corazón histórico de Katmandú, que es Durbar Square, empiezo a recorrer, tratar de encontrar unas agencias. ¿Por qué unas agencias? Porque mi idea era, a través de alguna agencia de viajes o de turismo en Katmandú, poder contratar ya de antemano algún guía para encontrarlo en algún lugar y desde ahí empezar el ascenso a el Annapurna, a este trekking. Y elegir uno de estos posibles trekking. ¿Por qué digo elegir? En el Annapurna hay tres grandes senderos de trekking. Uno que se llama el Johnson Trek, que es el más sencillo, digamos, y es un recorrido que se hace todo alrededor de un gran valle, que es el Johnson. Hay otro que se llama el Santuario de la Annapurna, que es el más duro de todos, porque se llega hasta lo que es la base de la Annapurna, y la base de la Annapurna es el lugar donde comienza ya el ascenso final de los escaladores a la cima de la Annapurna. Y después el que digamos que es más popular, que es el Annapurna Circle, es el circuito de la Annapurna, que incluye varios trekkings, incluye trekkings muy pequeños de 3 días e incluye el máximo de todos, que son 23 días, que se recorre prácticamente de a toda la vuelta a lo que es el macizo, son como 300 kilómetros de trekking, y llega hasta un lugar que es el paso de Torun-La, que son casi 5.500 metros sobre el nivel del mar, y es un lugar realmente muy complicado. Ahí ya empieza realmente a escasear mucho el oxígeno, mucho. Bueno, con Vale habíamos arreglado lo siguiente. Vale no quería hacer ningún trekking, yo quería hacer el trekking, entonces llegamos en una negociación a que hacer un trekking que no fuera en esos 23 días, que exigía el trekking mayor, pero que tampoco fueran los 3 días del menor. Entonces llegamos a un acuerdo y decidí hacer un trekking de 8 días. 8 días alrededor de la Annapurna. Bien, ¿cómo fue esto? Como les decía, llegué a una agencia, o llegamos a una agencia, conseguimos un micro que nos llevara a un lugar que se llamaba Chitwan, o que se llama Chitwan. Después vamos a ver algunas fotos de Chitwan, como el otro día vamos a terminar este relato viendo algunas fotos. Chitwan es una selva que queda, es una jungla que queda en el sur de Nepal, ya en el límite con India. Y después de ir a Chitwan, nosotros fuimos a Chitwan, desde Chitwan ella iba a estar volviendo a Katmandú y yo de ahí me iba a estar yendo a una aldea muy pequeña que se llama Dunre, en donde me iba a encontrar con el guía. Uno puede contratar un guía y un portador. Puede hacer esto solo o puede hacer con un grupo. En este caso, yo decidí hacer mi trekking solo, solamente con un guía y sin portador. ¿Qué quiere decir eso? Yo iba a llevar mi mochila durante todo el viaje. Si vos contratas un portador, obviamente el portador lleva tu mochila. Hay mucha gente que lo hace, obviamente contrata un Sherpa y lleva su mochila durante lo que dura el trekking. Mi idea era llevar mi mochila, ya la otra vez les había contado eso, con las ganas de cuando uno es mochilero no siempre anda con la mochila cargada. Bueno, acá el tema era, voy a llevar no mi mochila cargada, no con los 20 y pico de kilos que tenía en aquel viaje, pero sí con una mochila cargada con algunos pequeños kilos como para hacer ese recorrido de 8 días. El resto de las cosas las estaba dejando ¿en dónde? En Katmandú, en un lugar en donde iba a estar guardando, y Vale se iba a encargar de cuidarme esas cosas mientras ella estuviera en Katmandú. Bien, acá hago un paréntesis, solamente para contar algo sobre lo que le pasó a Vale. Vale pasó una situación complicada. Ella se queda en Katmandú y uno de los días que estaba en Katmandú decide ir a este lugar. Ahora les voy a mostrar. Se llama Bhaktapur.
Bhaktapur. Esta es la entrada. Ella iba a ver una zona que se llama Durbar Square, exactamente igual que en Katmandú, pero quería ir a ver este lugar. Es una especie de ciudad sagrada que quedaba relativamente cerca de Katmandú. Yendo desde Katmandú a Bhaktapur, va en un micro y de repente el micro se tiene que parar y empieza un montón de gente a mover el micro. Había una huelga violenta realmente, violenta. Alguien, siempre me contaba Vale, que pasa a ser como una especie de un gerente de un banco que quedaba en Bhaktapur, la rescata Vale, la saca de ahí, porque la gente termina volteando el micro y quemando el micro directamente. Así que Vale de alguna forma zafa en esa situación, pasa una noche en Bhaktapur, puedes ver esas cosas y luego vuelve a Katmandú. Lo que nosotros habíamos quedado con Vale, y esto muchas veces se lo comento a quienes viajan fundamentalmente ahora para mostrar cómo antes eran claramente distintas las cosas. Como nosotros no teníamos, no había internet donde yo pudiera ver qué hotel podía haber en determinado lugar para encontrar, nosotros decidimos encontrarnos a la vuelta en Pokhara. Pokhara es la segunda ciudad en importancia después de Nepal y es desde donde mucha gente hace este trekking a el Annapurna. Entonces, nosotros en lugar de volver a encontrarnos en Katmandú, nos íbamos a encontrar en Pokhara. Ahora, ¿dónde nos encontramos en Pokhara? Era muy difícil porque ni yo ni ella habíamos estado nunca en Pokhara. Lo que hicimos es, como siempre, la guía Lonely Planet, buscamos un hotel dentro de la guía Lonely Planet y dijimos, acá nos vamos a encontrar, sin saber exactamente dónde quedaba. Y pusimos una segunda opción que era, si no nos podíamos encontrar en ese hotel, íbamos a tratar de encontrar algún lugar para mandarnos un mail y tratar de fijar otro punto. Pero el tema era así, era a mi vuelta, 8 días después de que nos separáramos en Chitwan, ella volviendo a Katmandú, yo yendo al Annapurna, nos íbamos a estar encontrando en ese hotel. Efectivamente, después en ese alojamiento nos encontramos. Bien, Vale vuelve, yo me voy hasta este pueblo, a Dumre, me voy con esto, me lo encontré. Esto es lo que venía a ser el contrato con la agencia que tenía que ver con el circuito que iba a ser esos 8 días de trekking en el Annapurna. Dentro de esto yo iba a tener que ir con esto y con esto me iba a poder encontrar en Dumre con el guía. Me habían dicho que yo vaya a un determinado lugar en Dumre, efectivamente fui y ahí me estaba encontrando con el guía. Me recuerdo que eso terminó siendo un día en la tarde, salimos de Chitwan temprano, yo llegué a Dumre en la tarde me encuentro con el guía, dormimos esa noche en Dumre y al otro día arrancamos. Primero vamos a un pequeño pueblo, una aldea que se llama Besillar, ahí compramos agua, cargo agua, porque había que tener agua, recuerdo el nombre, la marca del agua se llama Bisleri y era lo que se vendía en todos lados. Y a medida que uno iba avanzando, a medida que el trekking, el sendero iba avanzando e iba trepando por la ladera de la Annapurna, uno se iba encontrando con otras aldeas y era increíble cómo a medida que uno iba entrando en estas aldeas, más que aldeas eran casi villorrios o eran caseríos, y había alguien que vendía agua, esta agua Bisleri, el agua cada vez salía más caro a medida que uno se iba alejando de la aldea, digamos, principal de esa zona, que era Villikar. Bien, comienzo entonces el camino. Primero recuerdo que es toda una zona de bosques, muchos bosques, una zona con cascadas, donde era complicado el tener que cruzar muchas veces arroyos, sobre todo de la forma que yo tenía las botas. Eso siempre le sorprendió al guía. No estoy tratando de acordar cómo era el nombre del guía y realmente hoy estuve todo el día tratando de acordarme y no me puedo acordar cómo se llama el guía. Pero lo que le sorprendía al guía siempre eran mi calzado. Quienes me conocen saben que yo muchas veces soy todo lo contrario a lo que uno debería recomendar y me calzo muy mal y soy de andar este tipo de cosas con muy malas zapatillas o muy malas botas y aún haciendo el trekking yo tenía unas botas que eran mis botas de siempre, esas botas que yo llevaba a todos los viajes los llevaba. Ya las botas estaban en un estado de extrema unción. ¿Qué quiere decir esto? Tenían la suela que se levantaba así la suela. Bien,
Con esas botas yo había decidido voy a hacer el trekking igual. Y me acuerdo que el guía se sorprendía que yo andaba con esas botas. Cuando cruzábamos, y por eso me vino a la cabeza eso, cuando cruzábamos estos arroyos, las botas estaban rotas adelante y entonces me entraba todo el agua me iba entrando por las botas obviamente, y yo terminaba con todas las medias húmedas, y esto lleva a que aquello que alguna vez le conté en el Camino de Santiago, me entraban a salir ampollas por todos lados, pero bueno, yo quería hacer el trekking con estas botas. Y efectivamente termino haciendo el trekking con estas botas, y como me parece que lo conté cuando hablé en lo de Varanasi, pero no recuerdo, como una especie de homenaje a esas botas, cuando yo después salgo de Nepal y llego a Varanasi, lo que decido es quemar las botas para tirarlas al río. Quemar las botas para tirarlas al río, como se hace con los cuerpos cuando se incineran con los cuerpos de los hinduistas y se tiran sus cenizas al Ganges. Bueno, yo efectivamente quemé las botas o intenté quemarlas. No me animé a hacerlo en las orillas del Ganges porque la gente iba a pensar que era casi una blasfemia, y en realidad casi lo era. Entonces las termino quemando, me acuerdo, en el hospedaje en donde estaba, y se empezó a llenar todo de humo. Pero bueno, esa es esa historia. Lo cierto es que esas botas con las que logré finalmente hacer el trekking de la Annapurna, y que eran un desastre y que estaban casi muertas, y con esa suela salida, las termino quemando en el Ganges, y a partir de ahí recuerdo que terminé el viaje con unas chancletas. Bien, empiezo a hacer ese trekking. La primera parte es toda en una zona muy boscosa, me acuerdo, muy boscosa, insisto, con muchas cascadas que iban cruzando por el sendero que iba uno haciendo. Y ya después me acuerdo que llegamos a un lugar, no me acuerdo cómo es que se llama, cuando habíamos cruzado un río, me suena que el río llamaba algo así como Masirdi. A partir de cruzar ese río, que fue un río complicado para cruzar, había un puente, pero el puente estaba roto y entonces había que cruzarlo casi trepado por unas rocas que había que iban cruzando en una parte del río. Una vez que uno cruzaba ese río, que insisto, creo que llamaba Masirdi, ya el camino era absolutamente de montaña, y uno empezaba a subir y empezaba a subir, y cada vez ibas ya metiéndote en un lugar en donde empezaba a hacer más frío, en donde había, me acuerdo, en las mañanas había mucha bruma, mucha bruma. Este trekking lo hice en el mes de septiembre, que es un mes apto para hacerlo. El trekking conviene hacerlo en septiembre, en octubre y comienzos de noviembre. A medida ya, después de fines de noviembre, hace mucho, mucho, mucho frío. Y antes de septiembre está el monzón en lo que es toda esa zona. Entonces llueve, tenés aludes permanentes. Entonces hay que evitar el monzón antes de septiembre, y hay que evitar el intenso frío después de mediados de noviembre. Septiembre, cuando yo fui, segunda mitad de septiembre, era un buen mes para esto. Esto no quitaba que de cualquier forma todavía lloviznara algo en algunos lados, sobre todo en los lugares en donde era más alto, y fundamentalmente en las mañanas, por un efecto de condensación, que hubiera mucha bruma en las mañanas. Bien, ¿dónde dormía yo? O sea, yo iba subiendo con el guía, solamente el guía generalmente más adelante que yo un poco más lento con mi mochila, y a la noche dormíamos en las aldeas. Él tenía arreglado, y cuando yo había hecho el pago del trekking lo que había pagado era por el guía, por su comida, y por lo que era, por su comida, por mi comida también, y por lo que era el alojamiento. Y los alojamientos no lo hacíamos en una tienda, sino que íbamos llegando a determinadas aldeas muy pequeñas, insisto, que eran caseríos, y ahí arreglábamos cuando llegábamos directamente con alguien para que nos diera un lugar. A veces era en una habitación, a veces era digamos, en el patio de una pequeña casa o algo por el estilo, y ellos nos daban la comida. La comida era siempre la misma, era indefectible. Era algo que se llama el dalbat, una cosa muy sencilla, mucho arroz con lentejas, con verduras. Yo, que no como verduras, para mí era casi como no comer. Entonces para mí lo habitual era pasar todo el día habiendo comido poco y nada, por ahí un poco de pan, pero bueno, lo cierto es que venía aguantando. Yo, cuando les comenté el otro día, les dije, esto es algo que hoy no podría hacer, hoy no me daría el físico. Lo cierto es que yo venía aguantando, comí el arroz, pero la idea de arroz, lentejas, verduras,
¿Por qué? Porque es una comida que genera mucha energía, mucha energía. Y entonces, para la gente que venía haciendo el trekking, hay bastante gente que va haciendo el trekking. Vos vas encontrando diferentes, a veces en grupo, a veces gente sola, generalmente con el guía. No se podía hacer el recorrido si no era con el guía, pero lo cierto es que uno se va encontrando con otra gente a medida que vas haciendo. Y la gente lo que va haciendo es comiendo esto, obviamente, el dalbat, que les resulta muy energético, y mucha gente, muchos trekkers comiendo en los desayunos lo que se llama el muesli, que son ese alimento como de gránulas, también todo con mucha energía, y algunos bien preparados, llevando chocolate, barras de chocolate. No era mi caso, pero bueno, yo con algún pan, con algo de arroz, tiraba y tiraba todo el día. Bien, así empezamos a subir y llegamos a lo que es el paso este, que les decía yo, Turong La. Eso es 5.400, 5.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí hay mucha gente que, digo mucha gente, cuando hablo de mucha gente es encontrarse con 5, 10 personas en algún momento, pero eran grupos que venían y se quedaban. Si ellos, quienes completaban el trekking de los 23 días, que no eran muchos, era poca gente, esos se quedaban ahí durante un día entero. ¿Para qué? Para aclimatarse y seguir haciendo el trekking de los 23 días. La mayor parte de la gente, como era mi caso, desde Turong La empezaba a bajar. Y efectivamente es lo que yo hago. Empiezo a bajar. ¿Hacia dónde? Hacia ese valle que antes les había dicho, el valle de Johnson. Desde ahí voy bajando cada vez más. Primero me acuerdo que llegamos a un lugar que se llamaba Mukitna. Me acuerdo perfecto del nombre, Mukitna, que era una especie de ciudad sagrada, donde había monos, estaba lleno de monos. Ya en ese lugar, en toda esa zona, se empiezan a ver mucho lo que son estupas, que son las estupas, y después eso lo vamos a ver en lo que son las fotos. Las estupas son monumentos funerarios. Seguramente quienes viajaron a Nepal, quienes viajaron a la India, y también hay estupas, creo que hay estupas en la Argentina, en algunos lugares hay alguna estupa metida en Bariloche. Las estupas son estos monumentos funerarios que en realidad son grandes relicarios budistas, son budistas. ¿Y derivan de qué? Derivan de lo que son viejos, antiguos túmulos funerarios. La idea es, en estas estupas se guardan reliquias. Pueden ser las cenizas de alguien o pueden ser algo que tenía ese alguien al cual se lo quiere venerar. Puede ser parte de un cayado, parte de lo que era su ropa, o si no, partes de sus huesos. Siempre en estos lugares, siempre estas estupas tienen esa forma abovedado, tienen como 5 niveles. La primera parte es una parte cuadrada, y tienen esos 5 niveles supuestamente porque cada uno de esos niveles de lo que son las estupas son los elementos que tienen que ver con nuestro cosmos: aire, agua, tierra, fuego, y lo que los budistas llaman el éter, que es el cosmos, una cosa por el estilo vendría a ser. Y hay de diferentes tamaños. Ahora, cuando veamos las fotos, vamos a ver enormes estupas, que son las estupas más importantes que hay en Nepal, que son las estupas de Bodhunat y de... Acá tengo anotado porque nunca me acuerdo, este sí lo voy a leer, se llama Sayuambú o algo por el estilo, es ese nombre que no recuerdo nunca. Bodhunat y Sayuambú son las dos grandes estupas de Nepal, pero de repente hay estupas muy pequeñas. Y en este camino, cuando uno va subiendo por la montaña y luego bajando por la montaña, se encuentra con muchas de estas estupas pequeñas en muchos lados. Y junto a las estupas, algo de lo que cuando hablamos de Tíbet también hablé, muchas banderas de rezo. Esas banderas de rezo son esas banderas con los colores también de los elementos que forman nuestro cosmos: aire, agua, tierra, lo mismo en todos los casos, de acuerdo a cada uno de estos elementos, un color, con mantras escritos. Y la idea de que estén esos mantras escritos es que con el viento ese mantra, ese rezo, esa plegaria, se la vaya llevando el viento y la vaya esparciendo. Entonces, a medida que empezamos a bajar desde esa ciudad sagrada que mencionaba antes, Muktiná, empezamos a bajar y empezamos a encontrar cada vez más todo esto.
Y cuando ya estamos más o menos algo así como 3.000 metros sobre el nivel del mar, llegamos a un punto importantísimo. Más o menos viene a ser creo que fue en el día 5 o 6 de ese trekking. Llegamos a un lugar que se llama Gorapani. Gorapani. Es una aldea un poco más grande que esos caseríos que veníamos encontrando. En Gorapani dormimos y desde Gorapani, saliendo muy temprano, antes del amanecer, cuando todavía es de noche, fuimos hasta una colina llamada Pun Hill, y desde Pun Hill uno en el amanecer podía tener ahí nomás directamente lo que era el gran pico de la Annapurna 1 en el amanecer. Una imagen, sin lugar a dudas, de todas esas imágenes que fui cosechando a lo largo de todo ese ascenso y todo ese trekking en Annapurna, la mejor imagen, esa la de la Annapurna 1 en el amanecer, con color de fuego, con las montañas abajo y todo eso. No tengo la foto acá porque, insisto, estas son todas fotos que tengo guardadas en otro lugar, y con esto de la cuarentena tendría que ir allá, pasarme un montón de tiempo, tratar de encontrarlas, y lo cierto es que no tengo. Sí, lo que rescaté, y ahora vamos a ver después igual algunas fotos, fue que encontré acá en el libro, en Latidos, una foto que tiene que ver con una señora que conocí ahí, en este lugar, en Gorapani, en esa aldea. Que es una foto muy sencilla, no es una gran foto, pero sí me hace recordar mucho lo que fue ese viaje, que es esta señora que está acá. Alguna vez en Facebook y alguna vez en Instagram mostré esta foto y conté. Es una señora, esta es una señora budista, y me acuerdo que estuvimos sentados juntos, esto fue al mediodía, prácticamente, no mucho más después del mediodía, estuvimos sentados con ella, me acuerdo, casi sin hablarnos, mirándonos, hablando muy pocas cosas. Uno lo que tenía de posibilidad cuando uno descansaba era aprovechar todo este tiempo, aprovechar los silencios, y en este caso haberme encontrado con esta mujer mientras mi guía estaba durmiendo, había decidido dormir, ya íbamos a quedarnos en esta aldea durante toda esa noche, después al otro día era que íbamos a subir a Pun Hill, como efectivamente fue, y mientras él estaba durmiendo yo recuerdo haber pasado gran parte de esa tarde con esta señora y haberle hecho esta foto a ella. Después ya, sí, desde ahí empieza el regreso después de Pun Hill, y bajamos a una pequeña aldea, y desde las aldeas después fui hasta Pokhara, a esta segunda ciudad en importancia de Nepal, Pokhara, que queda ya a unos 900 metros sobre el nivel del mar, o 1000 metros, una cosa por el estilo, pero está mucho más bajo, en lo que pasa a ser la parte sur de Nepal. En la parte sur de Nepal las alturas son mucho más bajas, empiezan justamente a aparecer los valles, y aparece este lugar del cual vamos a ver algunas fotos ahora, que es Chitwan. Chitwan es una gran selva que queda en el límite con India y que realmente vale la pena para ir. Así que vamos ahora a meternos un poquito en lo que tienen que ver con estas fotos. Hoy me conseguí una computadora que alguna vez compró Vale, que era medio un desastre, pero sirvió por lo menos para usarla tipo tablet, y parece que funciona bastante bien. Ahora les voy a mostrar, y esto va a servir, si puedo desenchufar esto, para que veamos las fotos de una manera un poco mejor que como las veíamos el otro día, ¿no? Bueno, acá vamos a ver algunas fotos. Yo voy a empezar a mostrar, y espero que las podamos ver como corresponde. Vamos a ver, ya toqué algo que no corresponde acá. A ver. Un desastre, y acabo de tocar lo que no corresponde y era lo que no quería hacer, pero sí, ahí va a estar ahora. Perdón, ¿eh? Esto es porque debería haber usado la anterior y... A ver si vienen las fotos. Ahí están. Bueno, están las fotos. Perdón por esto. Bueno, esto que tenemos acá es lo que habíamos visto recién. Esto es en Chitwan. Chitwan es este lugar que es como... es una selva directamente, es una jungla,
y es un lugar en donde durante mucho tiempo se hizo caza de tigres, lo que son los tigres de Bengala. Esa es una zona de tigres de Bengala, y muchas veces hay mucha gente que va a estos lugares a tratar de ver un tigre, es muy difícil y es muy peligroso ver los tigres en esta zona, ¿no? Esto es una imagen muy habitual en lo que tiene que ver con Chitwan. Son los elefantes asiáticos con los cuales pasean mucho a la gente, y hay muchos chicos que son los que manejan estos elefantes, y ahí tenemos, eso sucede en las mañanas, generalmente van y sobre el río van a lavar a sus elefantes. Acá tenemos, los elefantes asiáticos son más pequeños, tienen ciertas diferencias y claramente en lo que tiene que ver con sus trompas son bastante más pequeños que los elefantes africanos. Acá tenemos un elefante cruzando el río, no recuerdo cómo se llama el río principal en Chitwan, ¿no? Más fotos, ¿ven? De los elefantes ahí. Se ve bastante bien por lo que creo, ¿no? Sí, creo que sí, que se ve bastante bien. Esto es rinocerontes, y este es lo segundo más importante que uno va a ver cuando va a Chitwan, son los rinocerontes. Más allá de los tigres, los rinocerontes sí se pueden ver, y la forma de verlos, la forma más segura, es subiéndose a los elefantes. Uno se sube a los elefantes y puede ver los rinocerontes. ¿Por qué es seguro? Porque obviamente los rinocerontes, frente a la presencia de un elefante, que es un animal muy muy grande, directamente tratan de respetarlo y entonces guardan distancia. Si uno fuera solo con los rinocerontes, claramente la pasaría mal. Acá tenemos más rinocerontes. Se ven en una cantidad bastante respetable, y son bastante fáciles de encontrar los rinocerontes, por supuesto. Acá ya estamos en imágenes que tienen que ver con Katmandú. Katmandú, ya les dije, es la capital de Nepal. Estos son habituales rickshaw, como sucede también en la India, ¿no? Acá tenemos más imágenes de Katmandú. Son imágenes. Katmandú es una ciudad preciosa. Esto que está acá es un típico templo budista que queda alrededor de lo que es Durbar Square. Durbar Square es, como les dije, es el corazón histórico de Katmandú. Lamentablemente hoy está, no diría en ruinas, pero aún todavía sí. En el año 2014 hubo un terremoto muy fuerte, que asoló prácticamente a todas las ciudades importantes de lo que es Nepal. Y esto es Nepal. ¿Qué quiere decir? La reconstrucción de todo es todo lentísimo. Y así como lo que pasó en Notre Dame. O sea, Notre Dame fue una enorme tragedia para la humanidad, y hubo gente que donó infinita cantidad de dinero para recuperar Notre Dame. Cuando pasó esto, la verdad que no hubo muchas donaciones, ni hubo grandes intereses por tratar de recuperar Durbar Square, ¿no? O sea, Durbar Square está claro que no es Notre Dame, por lo menos para mucha gente. Bien, personajes, esta es una nena, justamente esto es Durbar Square. Estas son todas fotos que hacía en Durbar Square. Hay lugares de adoración, muchos lugares de rezo, muchos lugares con plegarias. Esto es algo que se ve habitualmente en Durbar Square, cerca de un montón de templos que hay. Es una infinidad de templos que hay en Durbar Square, y hay mucha gente generalmente en situaciones de plegaria, de incienso, con determinados, con Buda, o inclusive, no solamente con Buda, también hay mucha gente hinduista alrededor de Durbar Square, y entonces de repente uno puede encontrar en un rincón un santuario budista, y muy cerca, a pocos metros, algo que tiene que ver con Ganesha o con Shiva o con algo hinduista. Bien, acá tenemos, esto es algo que, insisto, se ve mucho. Mucha gente con sus inciensos en todo Durbar Square. Esto que vemos acá es lo que les hablaba antes de las estupas, esas dos grandes estupas, y esta es la estupa de Budanat, que es la más grande de las estupas que hay en Katmandú y los alrededores. Budanat viene a ser una ciudad que queda a unos 8 o 10 kilómetros de Katmandú, y como les había comentado antes, hoy con el gran crecimiento de las ciudades, Budanat es casi como que fuera el gran Katmandú. No hay diferencia, no hay nada que separe a Budanat en realidad de Katmandú. Esta es ya tomada en el atardecer. Yo lo que hice cuando fui a estas grandes estupas, con esa enorme, con esa forma que les decía, abovedada, yo fui ahí y me quedé durante todo el día. En ese caso yo llegué muy temprano a Budanat y me quedé durante todo el día hasta el anochecer en Budanat. Alrededor de estas estupas, de lo que veían recién,
Hay un montón de templos, este es uno de los templos que están alrededor de esa gran estupa, son enormes estupas, y ahí tenés a toda la gente siempre dando vueltas alrededor de la estupa en la dirección siempre de las agujas del reloj. Van entonces caminando en esa dirección, y lo que van haciendo es moviendo lo que son los molinos de rezo. Alguna vez lo conté eso cuando hablamos del Tíbet. Aparte de las banderas de rezo están los molinos de rezo. Los molinos de rezo son unos cilindros que se van manejando con las manos, y adentro tienen escritos un montón de mantras. Y entonces cada giro que hace ese cilindro, que uno lo va haciendo con la mano así mientras va recorriendo, es como si uno invocara un mantra en ese momento. Esa es la idea. Esto también se ve, esto era ya en la noche, alrededor de Budanat, alrededor de esta gran estupa, están estas mujeres con cirios encendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también es en Durbar Square, son todas fotos de Nepal. Ahí creo que pasé, no la pasé, pensé ahí. Estos son monjes budistas que están en Durbar Square. Eso que está atrás es casi el templo más importante que tiene Durbar Square, el más alto, siempre lleno de palomas, infinidad de palomas. Pocas veces vi, si no nunca, vi tantas palomas. Yo recuerdo lugares, me acuerdo cuando era chico de haber ido a Trafalgar Square, por ejemplo, en Londres, y donde había un montón de palomas, o estar en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, y ver un montón de palomas, pero nunca tantas palomas como en Durbar Square. Aquí, muchísimas palomas. Y bueno, todo lleno, imagínense, de eso de las palomas, caca de palomas por todos lados alrededor de Durbar Square, por lo tanto uno tiene que cuidar bastante dónde se va a sentar. Esto es un sadhu, también hay sadhus, obviamente Nepal e India comparten todo eso, comparten lo que tiene que ver con el hinduismo, con los sadhus. India también tiene una gran cantidad de budistas en la parte norte, pero fundamentalmente son hinduistas, esto ya lo hemos visto, y en Nepal está muy repartido lo que es el budismo como, como influencia de lo que tiene que ver con Tíbet, fundamentalmente, y de China, y el hinduismo como influencia de lo que tiene que ver con India. Sin embargo, la cuna del budismo no es Tíbet ni es China. La cuna del budismo, de lo que es Nepal. En Nepal está el lugar donde nació Buda. Ya me voy a acordar por ahí el nombre donde nació Buda. Creo que se llama Lumini o algo por el estilo. Donde nació, bueno, pero ya por ahí alguien me lo escribe, lo que pasa es que yo no lo llego a ver bien. Bueno, esto es buenísimo, es uno de esos carteles. Esto es un cartel ¿de qué? De un dentista. Si alguien se anima a ir a este dentista, imagínense encontrarte este cartel con esa dentadura ahí. Bueno, ahí atendí a un dentista. Cuando vi el cartel dije, vamos a sacarle la foto a este dentista. Otra de las estupas, esta es una estupa más pequeña, llena de palomas, en lo que es el centro de Katmandú, bastante cerca de lo que era Durbar Square, más mujeres. Los chicos estos, alguna vez creo que mostré esta foto acá, no estoy seguro, pero sí, esta foto fue tapa de un suplemento de Turismo en La Nación. Me tiré al suelo, como a mí me encanta muchas veces. Ahí está, Lumbini, exacto, nació en Lumbini, así es Lumbini el lugar ese. Bueno, acá yo me tiré al suelo y para hacerle las fotos a estos chicos, y me miraron con esa cara de asombro. Los que me conocen saben que me encanta tirarme al suelo, todavía me da, las rodillas cada vez responden menos, pero me sigue tirando al suelo para conseguir mejores ángulos. También en Budanat, creo que es en el otro, es la otra estupa de la que no me acuerdo el nombre ahora, la tenía escrito y eso quedó un poco más lejos, y es esa que empieza con S. Bueno, este es en la otra estupa, algunos de esos templos que están todos alrededor de lo que es la estupa. Lo que les hablaba antes, eso que se ve ahí, todo eso que se ve ahí son los molinos de rezo. Fíjense cómo hay una mano que empieza, que los va haciendo girar, y arriba todo eso que tenemos, todo eso que están arriba son las banderas de rezo, con esos colores que tienen que ver con el aire, con el agua, con la tierra, con el éter y todas esas cosas. Bien, ya me voy, tengo tantas cosas en el bocho. ¿Y esto qué es?
la cara de Buda. La cara de Buda siempre en la parte de arriba de las estupas está eso, los ojos de Buda, que nos están mirando a todos tipo gran hermana, tipo Alberto Fernández, lo tenemos ahí diciéndonos, ahí está el Buda dándonos la explicación de cómo evitar el coronavirus. Bien, acá tenemos las banderas rezos, esto ya es en la noche y es una foto sacada como larga exposición, con las banderas moviéndose obviamente, y ahí arriba la parte más alta de lo que es la estupa. Cuando me quedo en la noche, estos lugares, las estupas estas grandes, están llenas de monos, pero llenas de monos. Hace poco tiempo creo que salió un video con, me parece que era alguna ciudad de India vacía por el tema del lockdown, por el tema de la cuarentena, y como todos los monos habían tomado las calles. Estos lugares están llenos de monos. Mientras está la gente durante el día, los monos están dando vueltas por ahí y se mezclan un poco con la gente. Cuando la gente se va y llega la noche, los monos invaden todo eso y ese lugar es todo de los monos. Y son unos socotrocos importantes, unos monos grandes. Entonces, cuando uno se queda solo ahí, porque digo solo es que no queda nadie, yo me quedé ahí para hacer fotos en la noche y no quedaba prácticamente nadie, te empieza a dar un poco de cagazo, que están todos los monos que te empiezan a dar vuelta, te empiezan a saltar por arriba, y vos estás medio solo y son monos, y el mono parado, no te digo que mide como vos, pero son una cosa importante. Entonces siempre me acuerdo que en la noche yo sacaba las fotos, ponía el trípode, trataba de tener un poco el trípode porque los monos tranquilamente te lo podían mover, y trataba de hacer las cosas rápido porque en algún momento en mi cabeza fue, yo me tengo que ir de acá porque no me gusta mucho esto de tantos monos dando vuelta, estando solo en la noche acá arriba en la estupa. Bien. Más fotos en la noche con los ojos de Buda ahí cuidándonos. Ya estamos casi en el final de estas fotos. Estas son mujeres trabajando en un campo, en la zona cercana a Chituán, no de Chituán, pero cercana a Chituán. Esta es una hermosa foto en la mañana, muy temprano en Chituán. Eso que ven ahí, todo eso es bruma, es bruma. Esta foto está sacada en invierno. En invierno, por el tema de la condensación, yo les había comentado que lo mismo pasaba allá arriba, pero en el mes de septiembre, en lo que tenía que ver con el trekking, por el tema de la condensación, por el tema del frío, toda la parte de lo que está cercano a lugares como que son ríos, se llena de bruma y prácticamente uno no puede ver nada. Bueno, esta foto está sacada en ese momento y en el medio del silencio. Esta foto de alguna forma transmite ese silencio que hay en el medio de ese amanecer. Los elefantes cruzando, fíjense, si bien ya salió el sol acá, eso que se ve todo blanco en este lugar, en esta zona de acá, es bruma, todavía es bruma, por eso no se ve nada ahí. Ahí sí hay vegetación, pero la bruma sigue tapando. A pesar de haber salido el sol, sigue estando la bruma. A medida que se va calentando el día, a medida que va pasando más las horas del día, ya la bruma va desapareciendo, obviamente. Y esta es la última foto. Bueno, ahí me quedé. Yo pensé que tenía algunas más, pero puede ser que me hayan quedado en la parte de adelante. Discúlpenme que no sabía bien cómo manejar el aparato este. Prometo que para la próxima sí lo voy a saber manejar. Y para la próxima voy a utilizar una foto como disparador. Yo, aparte de los relatos, lo que voy a empezar a tratar de hacer es mezclar un poco los relatos con fotos que cuenten una historia. Y lo que voy a hacer es arrancar con una foto muy especial. Voy a ver si la encuentro acá. Es una foto que varios de los que están ahí alguna vez la vieron, y es una foto que tiene que ver con el Taj Mahal. Si la encuentro, se las muestro, estoy corriendo esto. La idea es esa, empezar a contar una historia a partir de una foto y a partir de esa foto contar, en este caso, una historia sobre el Taj Mahal. ¿Eso cuándo va a ser? Va a ser el próximo martes. Como les dije, yo a partir de ahora arranco con lo que son los cursos. Voy a estar con un curso online, arranco de hecho mañana porque ya arranco siendo mayo, y entonces durante todo el mes de mayo vamos a encontrarnos 2 días, que van a ser los días martes y los días sábados. Este sábado debería estar contándoles un relato, pero los voy a invitar a todos ustedes a que si tienen ganas, mañana me invitó la gente de Travel Argentina para hacer un vivo
creo que en las historias que yo puse, ahí lo puse, para hacer un vivo con ellos hablando de qué, de Ruta 40. Entonces, eso va a ser a las 5 de la tarde, una hora antes de lo que son estos relatos. Entonces, si alguien quiere, puede escuchar esto que tiene que ver con Ruta 40. De cualquier forma, les prometo que en las próximas semanas vamos a armar un relato, yo les voy a hacer un relato de Ruta 40 acá, contando las cosas y dándole ese toque de aventura que es lo que de alguna forma termina redondeando estas historias y es lo que le agrega realmente vida a los lugares. Los lugares lo son, en tanto tienen que ver con la experiencia que nosotros tenemos en ellos. Dale. Bueno, un abrazo muy grande, un beso para todos y nos estamos encontrando entonces acá en este vivo el próximo martes. Quien quiera se puede fijar en las historias y mañana a las 5 puede escuchar un poco sobre Ruta 40 en otro lado, porque no puede ser el vivo por acá, va a tener que ser el vivo en el lugar donde me invitaron. Abrazo grande, beso para todos y nos estamos viendo entonces el día martes con Taj Mahal.